Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frietal, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes, Voces del Periodista, el programa que conduce Celeste Sáenz de Miera en el portal Anunciación de Tere García Ruiz. Les da las muy buenas tardes y las recibe en este programa, en donde veremos una serie de acontecimientos que tienen que ver con el Medio Oriente y sus repercusiones, ambos entrelazados, tanto en América Latina, con México, y los sucesos que se están dando en la guerra contra el ISIS. Quienes piensen que esto es un fenómeno desligado y que cada uno de estos eventos se están dando por separado, desde luego que no es así. Hoy la sociología de la complejidad, que es la ciencia del siglo XXI, aborda estos fenómenos de manera integral, todo lo que presenta de manera aparentemente dispersa y que no tiene una conexión interna. La sociología de la complejidad lo integra todo en algo coherente y nos da una explicación de fondo. Desde luego que no es una disciplina fácil, es una disciplina que tiene varias vertientes, pero que siendo hoy una disciplina nueva, nos aporta nuevas perspectivas para entender una realidad diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados a abordar desde otras perspectivas y desde otras disciplinas, y que desde otros ángulos, como lo hemos venido haciendo a través de la geopolítica, a través de la geoestrategia y de explicaciones más profundas, como las que hoy veremos a través de la guerra híbrida, que hemos venido hablando en detalle por ser uno de los fenómenos más importantes del siglo XXI y que caracteriza a la mayor parte del escenario que estamos viviendo. Cuando estamos hablando de guerra híbrida en el Medio Oriente y en América Latina, estamos pensando, sin lugar a dudas, estamos tratando de tres aspectos que la representan. Una de ellas es la combinación de la guerra clásica con la guerra moderna. La segunda, la parte económica, que tiene que ver con la desestabilización política que causa en las áreas en donde se da esta guerra híbrida. Y la tercera, que es muy importante, la parte de propaganda, la parte que se refiere a los instrumentos de orden mediático, los instrumentos en donde las corporaciones multinacionales juegan un papel destacadísimo, pero sobre todo hoy el fenómeno de la ciberguerra es determinante. Entonces, a lo largo de las futuras charlas y de lo que hoy abordaremos, estaremos centrándonos en estos tres variables que son muy importantes, y de la que hablaba hace un momento, que es la ciberguerra, por ser uno de los instrumentos favoritos de lo que es ISIS, y que cuando estoy hablando de ISIS me refiero al califato islámico de Siria e Irak, que están llevando a cabo esta guerra en el territorio de Siria y de Irak, pero que, como sabemos, ha tenido otros escenarios violentos
tanto en Francia como recientemente el último ataque se dio en San Francisco, California, no reconocido inicialmente por las autoridades, no reconocido por el responsable de inteligencia interna, que es el FBI, y que trataban de negarlo y cubrirlo con censura, pero el presidente Obama tuvo que aceptar que se trataba de un ataque de ISIS, porque así el propio blog y por diferentes medios ISIS dio a conocer que efectivamente reconoció la autoría, aunque dijo que no era proveniente del califato, sino de simpatizantes, soldados combatientes del Islam que habían llevado a cabo este ataque en San Francisco, California. Esto quiere decir que la guerra que declaró el ISIS hace unos días por medio de un comunicado en donde anunció, desplegando las banderas de todos los países que forman la coalición contra el ISIS, 80 países y que incluyen a nuestro país, les declaró la guerra, como lo publicó un periódico de circulación nacional, La Prensa, que fue el único que lo dio a conocer en sus 8 columnas, y los demás periódicos lo mandaron a páginas interiores, y a la vez que el secretario, el responsable de seguridad, el comisionado nacional de seguridad, el señor Sales Gutiérrez, se encargó de emitir una alerta, que estábamos en una alerta de seguridad y que ya se estaban protegiendo una serie de instalaciones ante la declaratoria de guerra del ISIS. Pues bien, cuando estamos hablando de estos vínculos entre lo que está sucediendo en el Medio Oriente y lo que se está aconteciendo en América Latina, nos estamos refiriendo concretamente a aquel fenómeno o aquel instrumento del que también hemos venido hablando y que es llamado golpe blando. El golpe blando del que le hemos dedicado algunos programas y cómo se ha venido desarrollando en particular en Brasil, cómo se ha aplicado y se está aplicando en Ecuador, en Venezuela y en nuestro propio país, aquí en México. El golpe blando no es una técnica que se aplique o que se lleve a cabo únicamente en nuestro continente. Es parte de esta misma Guerra Fría para cambiar, para derrocar gobiernos, y es lo que se llama una técnica de poder blando. Ya no se utilizan a los ejércitos para derrocar a los gobiernos, ahora se utilizan este tipo de mecanismos para sustituir a los gobiernos y meter gobiernos más fáciles de prestarse a los objetivos que persigue esta guerra blanda. En términos generales, lo que estamos hablando y del escenario completo, tanto del Medio Oriente como de América Latina, el escenario completo de guerra global, ¿a qué se dirige? Este escenario de guerra global, de guerra híbrida, se dirige básicamente con 3 objetivos de los que ya hemos hablado: a el control de los recursos fundamentales para la supervivencia del hombre, energéticos, agua y alimentos. Y en nuestra región en particular, estamos viendo, como a nivel global, que se trata de un cambio, de una transición acelerada de los energéticos a la minería, y en la minería en particular también a cierto tipo de minerales que son estratégicos, y minerales como el uranio,
que son la base del futuro desarrollo de la energía nuclear para los próximos 30 años. Pero de esto veremos más adelante en el siguiente bloque cómo se está dando en América Latina a partir de las elecciones y del triunfo de Macri en las elecciones de Argentina, cómo se está llevando a cabo este proceso de golpe blando y en las recientes elecciones que concluyeron en Venezuela y de la que ya les habíamos dedicado un programa anterior. Continuamos en el siguiente bloque. Iniciábamos este segundo bloque de Voces del Periodista con el tema de la guerra híbrida, tanto en Medio Oriente como en América Latina. Y en América Latina, las recientes elecciones de Argentina y de Venezuela, en donde triunfó la derecha, sin lugar a dudas, el triunfo, este cambio por la vía de las urnas, en donde en una buena cantidad de años, yo diría que los últimos 15 años, el triunfo que tiene la derecha, obteniendo en el caso de Argentina la presidencia y en Venezuela el control del Congreso, es producto de esta guerra fría, de esta guerra híbrida y de una serie de mecanismos mediante los cuales se han tirado el precio de las materias primas y que han desinflado desinflado realmente, virtualmente, efectivamente las arcas públicas y bajo la presión de la incapacidad de los gobiernos de la región para financiar
la educación, la salud, la compra inclusive de alimentos que se han visto hacer porque la venta de los productos que venden, como es el caso de Venezuela, de su petróleo, que es el principal ingreso de Venezuela, se ha derrumbado con los precios que tienen estos productos. Y se nos dicen que es a consecuencia de una situación de mercado. No es una situación de mercado, es consecuencia de esta guerra híbrida, como veremos ya en la parte final, donde tendremos una serie de conclusiones. Pero por el momento es muy importante analizar las dos elecciones que se dieron tanto en Venezuela como en Argentina, para ver el efecto que esto tiene en este momento en el juicio político que se le está llevando a la presidenta de Brasil, a la señora Dilma Rousseff, que llegó al poder con el Partido del Trabajo, de los trabajadores brasileños, y con una coalición donde esta misma coalición es encabezada por su dirigente, tiene la vicepresidencia y la Cámara, el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Álvaro Cunha, es el líder de la Cámara de Diputados. Pues bien, en Brasil, como ya lo hemos comentado en diferentes programas, acusan a la presidenta de Brasil de una circunstancia de corrupción, de apropiación de recursos en la paraestatal Petrobras, por lo que se ha logrado en el caso de otros funcionarios separarlos de sus cargos y de integrantes del Congreso brasileño separarlos de sus cargos. La presidenta de Brasil asegura que ella no tiene que ver, que no está involucrado en esta circunstancia. Sin embargo, el proceso va y lo que se pretende es destituirla y nombrar al dirigente del partido aliado del Partido de los Trabajadores en Brasil, en sustitución de Dilma Rousseff, para quebrar. El objetivo político de ahí no es combatir a la corrupción, sino un objetivo de carácter geopolítico y geoestratégico es quebrar la alianza que tiene Brasil con los BRICS. Los BRICS, como todos ustedes saben, es el grupo integrado, la alianza estratégica de carácter geopolítica, de carácter económica, que integra Rusia, China, la India y Sudáfrica, y Brasil en nuestro continente, y los BRICS por medio de Brasil tienen una plataforma del continente, la parte latinoamericana de América Latina, del continente americano. Pues bien, si lo que se trata es entonces de evitar en esta competencia por los recursos estratégicos del planeta, evitar la presencia de estas potencias que integran el BRICS, y apoderarse los Estados Unidos y sus aliados de estos recursos que son estratégicos por medio, como estoy comentando, de este golpe blando, y quebrar las alianzas estratégicas que se han establecido. Dicho lo cual, podemos entonces entender qué es el mecanismo que está atrás de la elección que se dio en Argentina y el triunfo del señor Macri, que es el nuevo presidente electo en Argentina, y cuyo objetivo es fundamentalmente alejar a este país sudamericano de la alianza con Brasil
y de las relaciones que se habían establecido con China y con Rusia, y como aliados de la estructura que crearon juntos tres presidentes: el presidente Lula, el presidente Chávez y el presidente Kirchner, dos muertos ya de ellos, que es el presidente Chávez y el presidente Kirchner. El Mercosur y el UNASUR, la Unión Nacional, la Unión de Naciones de Sudamérica, de la cual forma también parte nuestro país y los países de la parte que corresponde al área de las islas que integran, como Cuba y otros grupos de países que están en la cuenca del Caribe y que son los países caribeños que forman parte de UNASUR. Pues bien, si lo que se trata es de romper con estas estructuras de alianzas regionales y suprarregionales, y también en el caso de Venezuela, que había creado el ALBA, que es la Alianza Bolivariana Latinoamericana, que comprende en el caso de Venezuela a otros países más acá y que estaban liderados por Venezuela, Ecuador y que también forman parte Bolivia y también forma parte Bolivia. Y en este bloque también lo que se persigue es desintegrarlo una vez que ya ha ganado la oposición el Congreso en Venezuela. Entonces recapitulemos, esa es la parte política, pero la parte política, aún teniendo estos contenidos de carácter disolvente de las estructuras que se han venido generando para crear los mecanismos de alianza y de fortalecimiento regional, no tendrían más consecuencias si no fueran más allá de la parte económica. Y en la parte económica y sumada a la parte política es de lo que he hablado en un programa anterior, que tendría un efecto de tsunami político y de tsunami económico. ¿Por qué hablo de un tsunami económico y de un tsunami político para toda la región? Habría que ver que en el caso de Argentina, el candidato Macri, hoy presidente, habría ofrecido regresar a Argentina al modelo neoliberal y pagar la deuda de los llamados fondos buitre, una abultada deuda a la cual tendría que pagar Argentina con un crédito que elevaría indudablemente el tamaño de la ya crecida deuda a Argentina. Brasil también tiene una deuda muy elevada. México, afortunadamente en este momento, tiene nada más es el sexto deudor de la región con los mecanismos financieros internacionales, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Pero de cualquier manera, el anuncio de que la FED, que esto es el mecanismo de control de las tasas de interés de la Banca Central Norteamericana, va a elevar sus tasas de interés para estos días, pues lo que va a hacer es crecer la deuda de toda la región. Y si como se plantea en este momento en Venezuela, el precio de la gasolina, que está subsidiada por los gobiernos, por el gobierno de Maduro, va a cobrarse a precio internacional para solventar esa difícil situación que tiene la economía venezolana,
y también las importaciones se van a hacer a precio de mercado internacional, con la moneda a precio internacional, la inflación se irá para arriba y la devaluación de la región, tanto en Venezuela como en Argentina, ya será un nuevo problema de orden político, y esto tendrá un fuerte impacto para nuestro país, que ya empieza a resentir y que está viviendo las consecuencias de este tsunami político, del golpe blando y del cambio sociopolítico que está viviendo en la región Argentina, Venezuela y Brasil. Lo veremos en el siguiente bloque. Continuamos con el programa Voces del Periodista, que conduce Celeste Sáenz de Miera, el de la voz Rodolfo Sánchez Mena. Estamos tratando el tema de las elecciones en Venezuela, en Argentina, y del golpe blando en Brasil, y el impacto que tiene en nuestro país, con una serie de perspectivas nada alentadoras, aunque para algunos analistas esta circunstancia la ven remota, porque dicen que nuestro país está blindado para estas situaciones. Difiero un poco de estas apreciaciones. Sin embargo, como analista, para mí es muy importante precisar que el mecanismo de golpe blando en México está también caminando, y está caminando en la perspectiva de hacerle un juicio para destituir al presidente Enrique Peña Nieto a través del nuevo fiscal, el nuevo dirigente de la FEPADE, el señor Nieto, que dio lugar a la destitución de un subsecretario del Partido Verde, que es aliado
de la presidencia de la República y que una alianza con la que tiene mayoría hasta este momento en el Congreso mexicano y que dio lugar con esta alianza a que las elecciones intermedias salieran a flote, logrando más o menos tener la mayoría requerida para tener el control del segundo y último trienio del presidente Peña Nieto. Pero como estamos viendo estas condiciones cambiantes de América Latina y las que se están dando en el mundo con la caída del precio del petróleo, que no es un problema de mercado, sino que es un problema de un mecanismo de orden geoestratégico, como se ve con toda claridad en el momento en que el petróleo que se roba tanto de Siria como de Irak y que va a dar a comerciantes y que son llevados a las grandes empresas petroleras, tanto de Holanda como de Inglaterra, pero que pasan por el mecanismo de ISIS. ISIS es el encargado de sustraer este petróleo y llega al mercado a precios, se trata de petróleo Brent, y que llega al mercado a un precio completamente abatido, abajo de $15, y lo que está provocando por sus volúmenes el desplome completo del precio del petróleo en el mundo. Y es lo que está haciendo que países como los nuestros, Venezuela, México, estemos padeciendo en nuestras finanzas, y en el caso de Venezuela, por ser el principal producto de exportación, se haya agravado a tal hecho de que la población carecía de víveres, que se tuviera que hacer colas para comprar productos que eran inexistentes y que las tiendas se hubieran vaciado. En nuestro país esta situación se mitiga en cierta forma también porque tenemos otro acceso a otras fuentes de divisas, como son lo que aportan los trabajadores migratorios, y los trabajadores migratorios nos envían remesas por arriba de lo que estamos perdiendo en materia petrolera, además de otras fuentes de divisas que provienen de la economía negra. Pero esto es otro asunto de cómo se está sosteniendo la economía mexicana. Lo importante es este mecanismo perverso que está haciendo derrumbar a las economías que anteriormente eran sanas y que estaban en crecimiento en toda la región. Por ejemplo, es el caso de Brasil, que estaba creciendo al 7% y hoy está creciendo al menos del 3%, causa por la cual se está utilizando este mecanismo para proseguir un juicio contra la presidenta de Brasil, la señora Rousseff, destituirla y poner otro encargado de la presidencia que sea más favorable a las corporaciones que tienen interés sobre los grandes recursos con los que cuenta Brasil y de todos los países de la región. Es el caso de Argentina. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, una vez que han ganado las elecciones en Venezuela, que han ganado las elecciones en Argentina, la presidencia en Argentina, es muy importante precisar, y que el partido peronista, el partido de la señora Kirchner, todavía controlan buena parte del Congreso y una buena parte de los gobiernos estatales, el equivalente a los gobiernos estatales de Argentina, todavía tienen ese componente de poder que conservan y que va a ser un fuerte contrapeso al poder del naciente oposición derechista que llegó al poder. Y en el caso de Venezuela, bueno, pues ganaron el Congreso, no ganaron la presidencia y tienen un fuerte sistema presidencialista. La pregunta es, y que debemos hacernos de aquí en adelante, es decir,
¿Qué es lo que pueden ofrecer bajo esta perspectiva los gobiernos de derecha a los reclamos tanto de las clases medias como de los sectores populares por mejores niveles de vida, cuando estamos viendo nosotros que hay una situación de franco deterioro económico? O van a aflojar estos mecanismos de contención y de abatimiento de los precios de las materias primas. Esto se ve muy difícil de hacer, pero no imposible. Veremos. Yo estoy muy motivado por ver cuál es la respuesta que tienen, aún con toda la inteligencia política que han demostrado esta oposición. Es una nueva oposición, es un nuevo gobierno de derecha inteligente. No se trata de los gobiernos golpistas tradicionales que controlaban a base de golpes militares, sino de una derecha que sabe conquistar, que sabe gestionar, que sabe atraer a los sectores populares y que sabe negociar con ellos. Tiene sin lugar a dudas instrumentos de gobierno y tiene instrumentos de orden político y aliados poderosos para sacar adelante sus propuestas. Pero vamos a ver cómo evoluciona políticamente la región. De cualquier forma, no podemos dejar de ver que en la perspectiva el problema de fondo que se plantea es estos mecanismos perversos que están agotando y agobiando a los países productores de materias primas, como los países latinoamericanos, como los países africanos, los países de Asia, que proveen buena parte de los requerimientos de los países altamente industrializados, las nuevas potencias, y que se habían beneficiado por un ciclo alto de minería, de los alimentos, de los nuevos productos como la soya, y que ahora están en el piso por estos mecanismos perversos y que nos llevan a la pregunta que no se van a restituir por el solo mecanismo del mercado. Esto tiene que llevar a la necesidad de una conferencia internacional para que se pongan de acuerdo y encontrar una negociación global para que sus productos tengan una adecuada remuneración, porque de lo contrario, la mayor parte de la humanidad que vive del producto de estos recursos y que también significa un mecanismo para el desarrollo de estos países, no van a tener posibilidades para el desarrollo y para el crecimiento de sus economías en lo que va corriendo del siglo XXI. Esta es la perspectiva que tenemos, porque de lo contrario, lo que iremos viendo es que se irán agudizando lo que ya son diferentes frentes de guerra híbrida, pero los escenarios como los que estamos viviendo de doble frente, de frente externo y de frente interno, los ataques como los de ISIS se irán multiplicando y la situación del mundo en términos de paz se irá agravando y la posibilidad de convivencia y de acuerdos globales se va a ir alejando cada vez más. Por ello es muy importante llegar a esta conclusión de que es necesario una conferencia de estos países y que busquen acuerdos y mecanismos y nosotros entender y saber de qué se trata en el fondo. Con esto me despido, le doy las gracias por el momento a nuestros compañeros que hacen posible la transmisión de este programa y sobre todo a nuestros muy excelentes técnicos, Adolfo González García, Alejandro Sánchez Galván, Jesús Arismendi Valdés, Marcos Valdés Larios, Omar Becerril Reyes, Rafael Mergal Álvarez, Cristina Vázquez Andrade y Eduardo González Chu. Rodolfo Sánchez Mena y la conductora de este programa, Celeste Sáenz de Miera, se despide
y nos vemos en un próximo programa para seguir avanzando con esta perspectiva que estamos abordando y analizando junto con ustedes para entender, conocer desde la sociología de la complejidad las nuevas realidades que vive el mundo. Por hoy es todo y nos vemos en el próximo programa de Voces del Periodista. Muy buenas tardes.